Ok, muchachos, llegamos ahora a nuestra quinta clase. Hemos avanzado muchísimo y solo nos quedan 3 incluidas estas, o sea, estamos haciendo excelente. Espero que estén aprendiendo y que esto los esté ayudando, además de todo lo que nos están ayudando ustedes a nosotros al hacer esto. Aprecio muchísimo el tiempo que ustedes han dedicado a nuestra causa. Ahora, continuamos aquí y lo que quiero hablarles ahorita es del flujo de aire a través de las vías aéreas. Recuerden que ya mencionamos que las vías aéreas aumentan de diámetro, disminuyen de diámetro mientras bajamos a las vías aéreas, pero aumentan de superficie. Ahora, las vías aéreas son básicamente tubos, ¿no? Son simplemente tubos en los cuales el aire va a fluir de un lado al otro. Para que fluya este aire, por supuesto, necesitamos una presión diferencial, es decir, que tiene que haber más presión de ese gas aquí de lo que hay de este lado para que el aire se mueva. Ahora, el flujo de este aire puede ser de varias maneras. El flujo puede ser laminar, en el cual cada uno de las columnas de aire van a estar una al lado de la otra, todas viajando así. Y quiero que se noten cómo lo dibujé, que dibujé la vía central en la parte del medio yendo más rápido que las otras, ya que pegado a las vías aéreas hay más resistencia y el aire se va a mover un poquito más lento cuando estás pegado a las vías aéreas, y mientras te acercas al centro hay menor resistencia y el aire va a moverse más rápidamente. Entonces, pero eso es flujo laminar. Nosotros podemos tener flujo turbulento, en el cual, en vez de tener esto así, todo bonito que va uno al lado del otro, el flujo podría ser completamente desorganizado. Y de esta manera, el flujo está totalmente turbulento y es más difícil, obviamente, imagínate, si tú tienes un flujo que no es laminar, llegar hasta el alvéolo. Esto es importantísimo de entender, ya que vamos a ver qué son las cosas que hacen que el flujo sea turbulento y qué son las cosas que hacen que el flujo sea laminar. En las vías aéreas, en realidad, el flujo no es 100% laminar o 100% turbulento. Y siempre hay un poco de uno y del otro. Sin embargo, entender qué factores causan esto y qué factores permiten un flujo laminar es extremadamente importante. Porque una de las enfermedades más comunes que ustedes van a manejar, no importa en dónde estén, va a ser enfermedades como asma y COPD o enfisema pulmonar. Estas enfermedades están determinadas extremadamente por el diámetro de la vía aérea, el grosor de esa vía aérea y el flujo que tienen esos pacientes. Cómo examinamos a esos pacientes va a determinar su flujo, cómo tratamos a esos pacientes va a determinar su flujo. Y por eso es que vamos a discutir esto ahorita. Muy bien, continuamos. Acuérdense de nuevo que nuestras vías aéreas se dividen, ¿ok? Y que cuando tenemos flujo de aire viniendo, va a ser más rápido en los extremos, pero en cada una de estas divisiones, cuando este flujo aéreo golpea con nuestras carinas, con nuestras divisiones, esto va a generar un poquito de turbulencia en cada área. Es decir que nunca el flujo en nuestras vías aéreas es 100% laminar o 100% turbulento, pero de nuevo vamos a discutir qué cosas lo hacen más laminar o más turbulento. Para eso tenemos que hablar ahora de un par de fórmulas otra vez. Las vamos a mencionar, van a verse muy complicadas, pero las vamos a hacer todo el sentido del mundo. Recuerden, no es tanto el aprenderse la fórmula como tal, aunque tengan que aprenderse para sus exámenes, lo importante aquí es entender cómo funciona la fórmula, porque eso es lo que van a aplicar ustedes en sus pacientes. Aunque ahorita puede ser que necesitan aprenderse la fórmula para responder un examen, lo importante que quiero que ustedes entiendan es cómo funciona esta fórmula, qué significa. Y les aseguro que si aprenden qué significa la fórmula, cómo funciona, el aprenderse la fórmula como tal se va a hacer muchísimo más fácil. La primera fórmula que vamos a discutir es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille nos dice que el flujo, y entiendan que el flujo es V como el volumen, pero con este punto aquí encima, ¿verdad? Va a ser igual a la presión multiplicada por pi, multiplicada por el radio al cubo. Esto es extremadamente importante porque imagínense el efecto del radio en cualquier cosa si es una multiplicación al cubo, ¿no? Es súper importante el radio, es decir, el tamaño de la vía aérea, o de cualquier tubo en este caso, pero la vía aérea para lo que nosotros estamos explicando. Esto va a ser dividido entre 8 multiplicado por la viscosidad del gas por la distancia o la longitud de nuestra vía aérea. Súper complicada esta fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es súper fácil realmente si la vemos. Olvídense del 8 y todo esto. Solamente piensen en algo. ¿Qué está afectando el flujo de nuestra vía aérea? ¿Qué está afectando la velocidad en la que nosotros podemos ir? Es decir, ¿qué tanto volumen podemos mover? El flujo está siendo afectado por la presión, es decir, y la presión está aquí, ¿verdad? Arriba. Es decir, que mayor presión que tenga, si yo empujo el aire o lo jalo, vamos a decir, tenemos un paciente en ventilación mecánica y estamos empujando aire. Si yo
pongo esa máquina completa, toda la presión, y empujo muchísima presión, el flujo va a ser mayor. Igualmente, si yo tengo mi alvéolo aquí de este lado, ¿verdad? Y respiro muy profundamente y genero una presión negativa de menos 40 centímetros de agua, en vez de lo normal de menos 8 que estamos usando cuando respiramos suavemente, genero una presión súper negativa, estoy jalando eso, y la diferencia de presión entre aquí y acá es muy grande, y por lo tanto el flujo va a ser más grande. Es decir, mientras mayor sea la diferencia de presión, mayor va a ser el flujo. No muy distinto de como lo vimos con el volumen y la presión cuando discutimos de extensibilidad. Mientras mayor es la presión, mayor es el volumen. Es lo mismo. Mientras mayor es la presión, mayor es el flujo. Ya discutimos la presión. Facilito. Pi es una constante. No tienen que aprendérsela. O no tienen que saber que está ahí, pero no tienen que añadirla a sus procesos mentales, ¿no? El radio. El efecto del radio de ese tubo. Muy fácil de entender. Si tengo un tubo pequeño, un pitillo, para lograr mover, digamos, 3 litros por segundo de volumen, yo tengo que soplar demasiado fuerte para poder lograr un flujo de 3 litros por segundo por un tubito tan pequeño. En cambio, si tengo un tubo grande y hago... es muy fácil para mí empujar un volumen súper grande por ese tubo pequeño. Ahora, lo más importante acá es el efecto impresionantemente grande que tiene este radio en la capacidad de flujo que tenemos. Y como vamos a ver en un segundo, en la resistencia también. Es decir, que esta es súper desproporcionado. El aumento de radio, un aumento de radio pequeño, relativamente pequeño, puede aumentar nuestra capacidad de flujo muchísimo, ya que está exponencialmente a la 4. ¿Qué por el cambio nos hace que el flujo sea más lento? Bueno, muy sencillo. Si tengo un tubo muy largo, si ustedes piensan, tengo un solo pitillo, ¿verdad? Es difícil. Pero si pego 10 pitillos uno tras el otro y trato de empujar aire por ahí, eso va a ser extremadamente difícil de hacer. Es decir, lo más largo que sea, lo más difícil que es. Y lo otro, y de nuevo, eso lo podemos entender porque nuestras vías aéreas, la mayoría de la resistencia, vamos a poder ver aquí, va a estar al comienzo de las vías aéreas, y ya vamos a ver por qué. Y lo segundo, por la viscosidad del gas. Y esto, de nuevo, igual que pi, es una constante. El aire es viscoso como es viscoso. Ahora, en general, aire es aire y la viscosidad del aire va a ser la misma, y eso entonces no nos interesa tanto aquí. Pero de nuevo, mientras más largo, va a ser más difícil. Excelente. Entonces ya entendemos que el flujo depende de varias cosas. ¿Qué tan largo es el tubo? ¿Qué tan ancho es el tubo? Y la presión que tenemos. Con eso ya entendemos de qué se trata la ley de Poiseuille. Eso es todo. Mayor presión y mayor diámetro hacen que sea más fácil que el flujo pase, y mayor distancia hace que sea más difícil que el flujo pase. O mayor viscosidad también, de nuevo, y eso lo discutiremos pronto en un segundo. Muy bien, continuamos. Hicimos una fórmula, vamos ahora para nuestra segunda fórmula. La siguiente fórmula es la fórmula de resistencia de las vías aéreas. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Para entender eso necesitamos aprender un poquito de lo que es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice cómo la resistencia se relaciona a nuestro flujo y a nuestra presión. La ley de Ohm dice que resistencia es igual al cambio de presión dividido entre el flujo. Es decir, nosotros podemos fácilmente resolver para esto de manera tal que podemos decir que la resistencia va a ser igual a, pasando esto para este lado, 8NL dividido entre, pi por R al cubo. Por lo tanto, quedamos que nuestra resistencia es igual a 8 multiplicado por la viscosidad y la distancia dividido entre pi por el radio al cubo. De nuevo, esto nos dice no solo de lo que depende del flujo, sino de que depende de la resistencia. Y la resistencia depende, obviamente, de las mismas características. ¿Qué significa esto? Que mientras más largo es el tubo, mayor resistencia tengo. Mientras más viscoso el gas sea, mayor resistencia tengo. Pero mientras más diámetro tengo de esa área, mucha menor resistencia tengo. Y de nuevo, miren qué importante es el tamaño del diámetro, que es potenciado a la cuarta potencia, que cada vez que yo aumento un poquito el diámetro, mi resistencia baja muchísimo, muchísimo. Visto de otra manera, cada vez que yo disminuyo el diámetro un poquito, mi resistencia aumenta increíblemente. Eso es extremadamente importante
Porque cuando nosotros veamos pacientes con asma, por lo menos, o COPD, como estamos mencionando, ellos lo que pasa es que tienen broncoconstricción. Los bronquios se ponen muy apretados. Todo ese músculo del que estamos diciendo, los bronquios distales, se aprieta muchísimo y por lo tanto el radio de esta vía aérea disminuye. Y al disminuir el radio de la vía aérea, la resistencia aumenta muchísimo. Entonces estos pacientes sufren porque tienen una vía aérea que está una resistencia en la vía aérea que está súper aumentada. Por esto, porque el efecto del radio es tan importante. Su radio disminuye y la resistencia es muchísimo mayor. Ahora, un par de conceptos muy sencillos que solamente quiero lanzar. La mayoría de la resistencia en nuestras vías aéreas en el sujeto sano está en las vías aéreas superiores. ¿Por qué? Aunque el radio de las vías aéreas superiores es mayor, ellas representan un radio en total o una área superficial total mucho menor que nuestras vías aéreas inferiores. Nuestras vías aéreas inferiores se dividen y terminan haciendo un área muchísimo más grande. Y en total, la mezcla de todos nuestros bronquiolos terminales, por ejemplo, el volumen de ellos y el radio de ellos mezclados todos es muchísimo mayor que el radio de nuestra tráquea. Por lo tanto, la resistencia en la tráquea va a ser mayor. Similarmente, el flujo pulmonar, y esto lo mencionamos un poquito al principio, la velocidad del flujo pulmonar va a ser mucho mayor en la tráquea por la misma razón. Porque el total, el área superficial es menor, el mismo volumen está pasando por el mismo tamaño, pero en cambio cuando lo divides y generas millones de vías aéreas pequeñas, mucho más pequeñas, pero millones de vías aéreas, el flujo en ellas es más lento, lo que permite que eventualmente cuando llegamos a nuestros conductos alveolares y a nuestros sacos alveolares, el flujo sea tan lento que permite que suceda el intercambio gaseoso. Excelente. Hasta ahora entonces hemos discutido cómo funciona el flujo y la resistencia y vimos que lo que tenemos que aprender son lo mismo. Básicamente es la misma fórmula puesta de cierta manera distinta, utilizando esta ley de Ohm para llegar a esto, pero básicamente lo que dice es lo mismo. El flujo va a ser mayor mientras mayor sea la presión, mayor sea el radio y mayor sea la distancia. Y la resistencia va a ser mayor mientras mayor sea la distancia o menor sea el radio. Muy sencillo de entender, solo quiero que entiendan el concepto. De nuevo, las fórmulas se ven complicadas, pero si entendemos el concepto, ya sabemos dónde vamos. Y cuando aprendan su fórmula en las clases, va a ser mucho más fácil porque entienden cuáles son las partes importantes que aprender o que entender para determinar cómo el flujo funciona. Muy bien, todo esto, lo que hablamos es de flujo laminar. Ahora, el flujo turbulento va a ser distinto. Ya dijimos que el flujo turbulento, cuando tienes todo esto, como aquí, ¿no? Que está todo turbulento, el avance del flujo turbulento es mucho más difícil, mucho más lento, es mucho más difícil que aire llegue con flujo turbulento a nuestro alvéolo. Ahora, ¿qué determina que el flujo sea laminar o turbulento? Bueno, lo primero que determina que el flujo sea laminar o turbulento, por supuesto, son estas divisiones. Cada vez que tenemos una carina, ¿verdad?, donde se dividen nuestras vías aéreas, va a haber un poquito de flujo turbulento ahí, que genera en total un poquito de vértices de aire y puede cambiar un poquito cómo cambia el flujo. Ahora, lo más importante que va a afectar esto va a ser el radio. Y para eso tenemos que entender que existe un número que se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds entonces va a ser igual a 2 multiplicado por el radio, por la velocidad y por la densidad, dividido entre la viscosidad del gas. Un número de Reynolds mayor de 2000 significa que nuestro flujo va a ser turbulento. Ahora, no me interesa que se aprendan 2000 como un número como tal. Lo que quiero es que entiendan que mientras mayor sea el número de Reynolds, mayor es la posibilidad de que el flujo sea turbulento. En las vías aéreas, de nuevo, esto no funciona exactamente igual. Es imposible de modelar porque tenemos todas estas carinas y todas estas divisiones que generan un poquito ya de flujo turbulento. Este flujo turbulento puede ser que genere un vértice pulmonar, un vortex de aire. Es muy complicado lo que está sucediendo acá. Lo que importante que quiero que entiendan es que los factores que van a hacer que nuestro flujo sea laminar versus un flujo turbulento. ¿Qué factores pueden hacer que nuestro flujo sea sea turbulento? Bueno, mientras más viscoso sea el líquido o el flujo o el gas que está pasando, va a ser más difícil que sea turbulento, porque va a ser, si piensan, gelatina, si estuviese respirando gelatina, va a pasar muy lento, y al pasar muy lento es difícil que generen esos vórtices y esa cantidad de cuestiones que necesitamos para que se vuelva turbulento. Ahora entonces, ¿qué pueden hacer que el flujo sea más turbulento? Bueno, aquí lo podemos ver. El flujo va a ser turbulento si la velocidad es mayor, es decir, si tengo más velocidad, mayor va a ser el flujo. Si el radio es mayor, ahora, esto puede ser un poquito difícil de entender por un segundo, pero un tubo muy grande es más difícil que el flujo sea laminar. Si yo empujo, imagínense que estoy
empujando aire por un tubo aquí que sea de este tamaño como lo estoy circulando. Si hago mi airecito que tengo acá, ese aire no va a pasar en una columna porque es tan grande el espacio que tiene que inmediatamente se vuelve turbulento. O sea, tiene mucho espacio para volverse turbulento. En cambio, si tengo un tubo más recto, es más fácil que ese aire sea laminar. Sin embargo, tenemos que pensar también el efecto del diámetro en la velocidad. Si yo tengo un diámetro que es mucho menor, pero tengo un flujo que es continuo, si yo paso 3 litros por minuto por un pitillo, esa velocidad va a ser muchísimo mayor que si paso 3 litros por minuto por un tubo más grande. Es decir, si paso 3 litros por minuto por un tubo muy pequeño, la velocidad va a aumentar mucho. Entonces, si mi velocidad aumenta, mi número de Reynolds aumenta y la capacidad de turbulencia aumenta. Entonces tenemos radio, velocidad y lo otro es la densidad del gas. Un gas que sea más denso va a tener una mayor capacidad de ser turbulento. ¿Esto qué significa? Esto significa que un gas que sea menos denso, como por ejemplo el helio, ¿verdad?, va a tener más dificultad para ser turbulento, para generar flujo turbulento. Entonces vamos a imaginarnos ahorita, voy a abrir un espacito aquí. Okay, voy a volver a dibujar nuestra fórmula acá, de nuestro número de Reynolds, que es igual a 2 por el radio, por la velocidad, por la densidad, dividido entre la viscosidad. ¿Okay? Entonces ahora, si tenemos un paciente con asma, por lo menos, en el cual las vías aéreas están muy pequeñas, ellos van a tratar de respirar el mismo volumen. Por esas vías aéreas más pequeñas, aunque el radio es más pequeño y por lo tanto hace que el flujo sea más laminar, el efecto mayor importante es la velocidad. La velocidad se va a aumentar muchísimo y al aumentarse muchísimo esa velocidad, la capacidad de flujo turbulento es mucho mayor. Y si ustedes auscultan a ese paciente, escuchan que el paciente, los sonidos suenan, hay un pitido. Ese pitido lo que genera es generado por el flujo turbulento. Ustedes cuando vean ya pacientes, cuando estén en tercer año, estén viendo clínica médica, van a ver que auscultar a un paciente y escuchar esos pitidos es importante para diagnosticar asma. Entonces, ese pitido está pasando por el flujo turbulento, que está más que todo porque la velocidad ha aumentado tanto, porque el mismo flujo está pasando por un radio mucho más pequeño. Ahora, se pueden imaginar entonces que una de las posibilidades, estos pacientes tienen dificultad para llegar aire a los pulmones, a los alvéolos, porque este flujo es turbulento y no es laminar, no está llegando directo a los alvéolos. Una de las cosas que podemos hacer para estos pacientes cuando están extremadamente enfermos es de hecho hacerlos respirar un gas que se llama helio, el cual tiene una densidad mucho menor y permite que el flujo sea más laminar. Aunque esto no es una cuestión que hacemos en la mayoría de los pacientes asmáticos, esto es cuando los pacientes están extremadamente críticos, esto lo hacemos en terapia intensiva de vez en cuando para permitir que el aire, el flujo laminar pueda llegar hasta el alvéolo y que los pacientes puedan respirar. En los pacientes que están extremadamente críticos, obviamente. Entonces, a ustedes ahora pueden entender cómo tratar a un paciente asmático porque saben esto. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para un paciente asmático? Le das algo que aumente el volumen de nuestras vías aéreas, se llaman betagonistas, no importa eso ahora, pero le das algo que aumente el volumen de esas vías aéreas porque lo que pasó es que las vías aéreas se disminuyeron. Al aumentar el radio, esta velocidad va a disminuir increíblemente. Recuerda el efecto del radio sobre el flujo y por lo tanto sobre la velocidad es extremadamente grande. Al aumentar el radio, nuestra velocidad va a disminuir y por lo tanto el flujo va a ser más laminar y es más fácil de que llegue a donde tiene que llegar. Entonces ya no solamente aprendieron la fisiología de cómo pasa el flujo laminar y el flujo turbulento, aprendieron de qué situaciones causan esto y aprendieron hasta cómo tratar pacientes asmáticos y cómo esto puede afectarlos. Muy bien, muchachos. Espero que esto sea... Entiendo que las fórmulas son difíciles, pero de nuevo, lo único que importa aquí es que el flujo está determinado, más radio y más presión, más flujo, más distancia, menos flujo. N es una constante, pi es una constante. Nuestra resistencia en las vías aéreas, mientras más larga, más resistencia, mientras más grande, menos resistencia, sencillísimo. Y nuestro número de Reynolds para turbulencia, mientras más grande, que el efecto es menor de lo que importa, pero es más importante, mientras más velocidad o menos densidad tenga un gas, menor va a ser, el número de Reynolds va a cambiar y la turbulencia puede cambiar dependiendo de eso. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos modificar a los pacientes para poderlos ayudar y para que respiren mejor cuando tienen por lo menos ataques de asma. Excelente. Nos vemos en la siguiente clase.